Hoy vamos a hablar de algunos de los beneficios de comprometernos con Cristo y entablar una relación personal con Él. Vamos a hablar de los resultados de la salvación. Los resultados de haber sido salvos por gracia en Cristo Jesús. Amén. Fíjate bien, lo que separa al cristianismo de cualquier otra religión, secta o forma de creencia en el mundo es el milagro de la transformación que ocurre en el interior de toda persona que cree en Jesucristo, que le entrega su corazón a Cristo. Hay religiones que tratan de cambiar la conducta del hombre a través de penitencias, de obras, de maltratar el cuerpo aún, de autosufrimiento, pero solamente la fe en Jesucristo puede producir un cambio en nuestro interior, un cambio en nuestro corazón y por lo tanto también en nuestra conducta externa. Iglesia, cuando nacemos de nuevo por obra del Espíritu Santo, ocurren muchas cosas maravillosas. Recibimos una nueva naturaleza, tenemos poder sobre el maligno, somos hechos hijos de Dios y nuestro cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo. Por eso desde que recibimos a Cristo no somos los mismos. Por eso no es que sigamos un conjunto de reglas como creyentes en Jesús, sino que ya el Espíritu Santo nos va guiando a través de la Escritura, a través de lo que a Dios le agrada. Es por eso que ya no nos dan ganas de frecuentar los lugares que antes frecuentábamos, hablar como antes hablábamos, conducirnos como antes manejábamos nuestra vida. Ahora es el Espíritu Santo el que nos guía por obra de Él y a través de su palabra. Tú y yo vamos caminando por la senda de justicia, la senda de vida eterna, por obra sobrenatural de Dios. Y entre más entendemos estas verdades hermosas e impactantes, más vamos a disfrutar nuestra relación con Dios. Número 1, primer beneficio de la salvación que quiero decirte. Uno es hecho hijo de Dios. Cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, tú eres un hijo de Dios. Juan 1, 11 y 12 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios. Ahora, como hijos de Dios tenemos que sentirnos muy gozosos y muy agradecidos por haber sido adoptados como hijos de Dios. Ser hijo de Dios también significa tener acceso directo a la presencia de Dios. Esto significa ser hijo de Dios. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, tenemos acceso directo por Cristo ante nuestro Padre Celestial para acudir a Él en nuestras necesidades. Ahora, si uno es hecho hijo de Dios al creer en Cristo, quiero hacerte una pregunta esta noche. ¿Qué piensas tú de la creencia popular de que todos nacemos siendo hijos de Dios? ¿Por qué se cree esta creencia popular en algunos? Algunos la tienen. Pero la Biblia nos describe que todos somos creación de Dios, pero solo somos hijos de Dios los que hemos decidido creer en Jesús y seguirle. ¿Por qué la gente prefiere creer que todos somos hijos de Dios sin creer en Jesucristo? Bueno, porque no hay responsabilidad personal para creer y arrepentirnos de nuestros pecados. Porque si somos hijos de Dios automáticamente, pues ya no hay responsabilidad delante de Dios para arrepentirnos de nuestros pecados o de creer en el sacrificio de Cristo. Y esta creencia muy popular es muy cómoda. Entonces la gente prefiere decir: todos somos hijos de Dios. No, la Biblia dice que solo somos hijos de Dios aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y estamos creyendo en Jesús como nuestro Salvador. Entonces, resultado de nuestra salvación número 2, uno es justificado.
Somos justificados. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo en la vida del hombre lo justifica de sus pecados. El hombre por naturaleza se tiende a justificar de sus errores. Bueno, cuando venimos a Cristo en sinceridad y en humildad, Jesús derrama su justicia sobre nosotros. Entonces Dios nos acepta no por nuestras obras, sino por el sacrificio de su Hijo, que ahora tú y yo hemos abrazado como nuestro Salvador, como nuestro camino al Padre, como nuestra fe para llegar a Dios. Amén. Somos justificados. La palabra justificado quiere decir hecho justo, es decir, Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Qué maravilloso que Jesús lleva nuestro pecado. Jesús fue a esa cruz y llevó nuestro pecado. Y ahora, a través de creer en Él y de seguirle, tú y yo podemos caminar en esta justicia. Amén. Por eso dice Romanos 8:1 que el que está en Cristo no hay condenación para él. El que vive conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Porque en Cristo Jesús la condenación es quitada de los corazones cuando obedecemos al Espíritu Santo, obedeciendo las Escrituras, abrazando los mandamientos de Cristo como la verdad que dirige nuestra vida. Número 3, otro resultado de la salvación es que uno se convierte en templo del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 6:19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Entonces venimos a ser templos del Espíritu Santo. Entonces es responsabilidad nuestra cuidar nuestro cuerpo, no abusar de nuestro cuerpo. Y número 4, otro resultado de la salvación, es que uno se convierte en miembro de la iglesia de Cristo. Dice Hechos 2:47: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces es importante entender esto, que cuando hay salvación en las personas, un fruto del Espíritu Santo es que pertenecen a la iglesia. Siempre que hay salvación, hay un deseo por obra del Espíritu Santo de pertenecer a la iglesia de Cristo Jesús. Ahora, tú y yo somos llamados a tener esta seguridad de la salvación. Si tú crees en Jesús, si tú sigues a Jesús, si tú sirves a Cristo, eres llamado a caminar con seguridad acerca de tu salvación. Y otro beneficio del nuevo nacimiento es esa seguridad de no tener miedo, de tener la certeza que va a pasar cuando tú y yo dejemos esta tierra. En Primera de Juan 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces es muy común que al estudiar de la vida eterna, del cielo, vengan dudas a nuestras mentes de que si somos salvos en realidad o no lo somos. ¿Cuál es uno de los nombres de Satanás? En Apocalipsis 12:10 dice que se le llama el acusador de los hermanos. Si en algo trabaja Satanás es en acusar a los creyentes en Cristo Jesús, meterles dudas, temor. ¿Cuáles son, por ejemplo, unos factores que el enemigo usa para causarte duda de tu salvación? Quiero darte una posible respuesta: haber orado fervientemente por algo y no sucedió o no se te concedió, o haber tropezado y cometido un pecado, puede hacer que vengan esas dudas de que si realmente eres salvo. Entonces,
¿Cómo podemos estar seguros de nuestra salvación, iglesia? ¿Cómo? ¿Cómo podemos estar seguros? Bueno, la carta de Primera de Juan, yo quiero que la estudiemos, algunos pasajes, nos puede dar esta seguridad de nuestra salvación al contestar honestamente las preguntas que podemos sacar de esta carta. Número uno, fíjate bien, ¿cómo podemos estar seguros de nuestra salvación, iglesia? Número uno, tienes una profunda conciencia del pecado en tu vida. En pocas palabras, te incomoda pecar. Dice Primera de Juan 1:8 al 10, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Para la persona no salva, el pecado no le molesta, no le incomoda. Para la persona que no tiene a Jesús en su corazón y por lo tanto no está resuelta su vida eterna, no le incomoda pecar. Es más, muchos ni siquiera creen que tienen pecado. Por ejemplo, en algunas ocasiones gente puede preguntar, ¿de qué tengo que arrepentirme? Yo no he robado ni he matado a nadie. Y esta es la actitud típica de una persona religiosa que aún no ha sido salva. Sin embargo, para el cristiano salvo, que el Espíritu Santo habita en él, que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida, entre más se acerca al Señor, más reconoce sus propios pecados y más le incomoda pecar. ¿Sí? Número 2. Primera de Juan capítulo 2 verso 3 al 5. Otra pregunta. ¿Vives en obediencia a la palabra de Dios? Dice Primera de Juan 2, 3, 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿A quién? A Dios, a Cristo. Si guardamos sus mandamientos, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Fíjate bien lo que dice estos versos. La palabra sabemos se encuentra 2 veces en estos versículos. Sabemos que le conocemos y luego dice sabemos que estamos en él. ¿Y cuál es la prueba? Si guardamos sus mandamientos. Una evidencia de la salvación en una persona es el esfuerzo, el deseo, el anhelo de obedecer los mandamientos de Dios. Es una evidencia. No se refiere a una vida perfecta, no. Más bien se refiere a la persona que ama la palabra y desea obedecer los mandamientos. Que cuando llega a fallar se duele. Oh, su corazón se contrista y por eso busca el arrepentimiento y estar otra vez conectado a Dios. Otra pregunta que nos podemos hacer para que esa seguridad de nuestra salvación sea cada vez más palpable, cada vez más una convicción para vida eterna, es la siguiente: ¿cuál es tu actitud hacia el mundo? Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué es el amar al mundo? ¿Alguien me puede decir qué es el amar al mundo? ¿Cómo? Muy bien, muy buena respuesta. ¿Alguien más? ¿Qué es amar al mundo? ¿Ok? ¿Cómo? Exacto. Muy buenas respuestas. Eso es amar al mundo. Quiero contarte una historia. En una ocasión, una mujer de edad avanzada necesitaba un chofer. Ella puso la convocatoria para que se escogiera el mejor chofer que la llevara a todo lugar donde ella tenía que ir. El primer chofer
sube a ese carro y comienza a manejar con una destreza impresionante. Incluso las curvas las agarra fuerte hacia la orillita de los barrancos para llamar más la atención, que sabe manejar más a alta velocidad. Y el segundo que hizo la prueba para quedarse con el trabajo fue un hombre que manejaba lo más alejado de los barrancos, dando las curvas con precaución, con buena velocidad. ¿A quién creen que se le contrató para el trabajo? Al que se mantenía lejos de los barrancos. Cuando una persona es salva y la revelación de Cristo está en plenitud y ella está caminando con Jesús, esta persona está guardando la palabra, más se guardará de los peligros de caer. Así debe de ser nuestra actitud en cuanto al mundo y los placeres del mundo. En vez de ver que tan cerca podemos caminar y no caernos, debemos vivir lo más alejado posible del mundo. Eso es no amar al mundo. Mantenernos lo más alejados de caer, lo más posible de caer. Aquellos cristianos que se mantienen en la raya diciendo, ay, ¿hasta dónde puedo satisfacer mi carne sin pecar, sin caer? Aquellos que se mantienen al límite, a ver, no, al cabo no es pecado, aquí puedo estar. Esas personas desgraciadamente no han tenido una revelación plena de la palabra de Dios. Cuando hay esa gracia revelada, ese sacrificio revelado, entonces has entendido el peligro del pecado. Porque para entender la gracia tuviste que haber entendido el justo juicio de Dios. Y los que entienden el justo juicio de Dios, que la paga del pecado es muerte, van a querer estar alejados de la muerte eterna lo más que se pueda, apegados a Cristo Jesús. Entonces es bien importante que entendamos esto y que esto traiga seguridad a nuestra vida de que somos salvos. Número 4, otra evidencia de que somos salvos y que nos esperan las moradas eternas en Cristo Jesús es esta pregunta: ¿esperas tú la segunda venida del Señor? Dice primera de Juan 3, verso 2 al 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Para la persona no salva, o aún el cristiano que no ha entendido que es salvo por gracia y no por obras, la segunda venida del Señor puede provocar temor, miedo. Sin embargo, para el Hijo de Dios, con la perspectiva bíblica de lo que esta vida es solo temporal y que su ciudadanía está en el cielo, la segunda venida del Señor es su esperanza. Es la esperanza de un hijo de Dios. Te pregunto esta noche, ¿vives tú con la esperanza y la expectativa de que Jesús va a regresar pronto? ¿O estás atado y enamorado de este mundo y de las cosas materiales de este mundo? Gloria a Dios que vivimos con la esperanza de que Él va a venir por nosotros, amados. Su segunda venida la estamos esperando, y aún si Él decide llamarnos antes de que Él venga, gloria a Dios, estamos esperando esas moradas eternas en Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor si tú te gozas de la salvación en Cristo Jesús. Otra pregunta que nos puede ayudar a tener esa seguridad eterna está en primera de Juan 3, 8 al 10. Y la pregunta es esta: ¿haces tú lo correcto habitualmente, procurando no pecar? Dice primera de Juan 3, 8 y 10.
el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Fíjate bien, la palabra clave en estos versículos es practica el pecado. El que es del diablo practica el pecado. Por ejemplo, un carpintero usa el martillo, ¿verdad? Y el serrucho, porque es carpintero. Pero yo, que no soy carpintero, en ocasiones pues usaré un martillo y un serrucho, pero en eso no me hace carpintero. Es así el cristiano. El cristiano no es alguien que practica el pecado, sino que por descuido pecamos. ¿Me explico? ¿Me doy a entender en esto? El cristiano no practica el pecado, sino que por descuido peca. Entonces, de la misma manera, un cristiano que cae de vez en cuando por descuido, por debilidad espiritual y comete pecado, no quiere decir que es su estilo de vida, porque no practica el pecado. Entonces es una persona salva. Pero cuando una persona está constantemente practicando el pecado, puede ser que aún la salvación no esté en su vida. De la misma manera, amados, este estudio nos va a ayudar a entender algo. Podemos ser salvos y nuestros nombres inscritos en ese libro de la vida, pero las dudas que podamos estar teniendo de esta salvación puede ser por situaciones que no hemos resuelto. Cadenas de esclavitud que no se han quebrantado. Este estudio nos va a ayudar a discernir qué hábitos tenemos que cortar de raíz. ¿Por qué? Porque ya somos salvos y esto es la herencia que nos corresponde. Esta es la característica que Dios quiere que tú y yo tengamos en su gracia. Amén. Sexta pregunta en 1 Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, es decir, de muerte espiritual a vida espiritual, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Yo te pregunto esta noche, ¿amas tú a otros cristianos y deseas convivir con ellos? Esta es una pregunta muy cierta, porque 1 de Juan aclara nuestro entendimiento y nos hace ver que un fruto de haber pasado de muerte espiritual a vida espiritual es el deseo de cohabitar con otros creyentes en Cristo. Y número 7, ¿disciernes tú la presencia del Espíritu dentro de ti? 1 Juan 4:13 dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. La evidencia del Espíritu Santo en nuestra vida siempre será el fruto. La salvación en Cristo siempre trae frutos del Espíritu Santo. Entonces esto es una realidad, amados, y debe traer tanto gozo a nuestras vidas, porque yo sé que muchos de ustedes, ahorita el Señor les está dando esa confianza de salvación. ¿Por qué? Porque si ocasionalmente pecas, no quiere decir que no seas salvo. Él te ha sellado con su Espíritu Santo, por eso ese contristamiento para arrepentimiento. El que no seas perfecto no quiere decir que no seas salvo. Quiere decir que el Señor está obrando en tu vida y te va a llevar de gloria en gloria a la imagen de su Hijo amado, a parecerte a Él en carácter y en obra. Es un proceso de salvación, es la regeneración, es la santificación, obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Número 8, ya por último, 1 Juan 4:6 dice: el que conoce a Dios nos oye.
¿Qué oye? La enseñanza de la palabra. El que no es de Dios no nos oye. Última pregunta, ¿tienes hambre por oír la buena enseñanza de la palabra de Dios? ¿Cuántos tienen hambre? ¿Cuántos apenas va a llegar el domingo y ya quieres que sea domingo? ¿Cuántos desean escudriñar su Biblia? ¿Cuántos desean escuchar un mensaje? ¿Cuántos desean esa palabra que sustenta tu vida? Esa es la evidencia que el Espíritu Santo está en ti. Qué bendición, amados. Qué bendición. El que es de Dios nos oye, dice el apóstol Juan. El que es de Dios. Entonces los que han nacido de nuevo desean comida espiritual, y esto incluye apetito para aprender todo lo que se puede en la Biblia, leyendo, estudiando la palabra, escuchando la buena enseñanza, sea en la congregación o en la casa, reproduciendo las predicaciones, todo eso. Amados, eso es evidencia que tú eres salvo en Cristo Jesús. Amén. Y el propósito de este estudio, amados, es que toda duda desaparezca, todo temor desaparezca, y podamos tú y yo caminar en esta seguridad eterna de que el cielo nos espera, de que Jesús nos espera. Y también, amados, que despierte una urgencia en cada uno de nosotros para orar y predicarles a los que no son salvos. Porque este estudio es inevitable no pensar aún en seres queridos que aún no son salvos. Este estudio es inevitable no pensar en amigos que no son salvos. Este estudio habla una gran verdad. No por venir a la iglesia somos salvos. Este estudio tiene que despertarnos a la oración, al amor al prójimo y a seguir predicando este mensaje de esperanza en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué no te pones de pie ahí en tu lugar? Y le dices al Señor: gracias, Señor, por mi salvación. Gracias porque me espera el cielo, Señor. Gracias por las moradas eternas que has preparado para mí. Vamos, dile: gracias, Jesús. Gracias por la salvación, el precioso regalo que me has dado. Gracias, Jesús. Gracias porque no me has llamado a perfección, sino a sinceridad. Gracias, mi Cristo. Gracias porque mi nombre está en ese libro de la vida. Valoraré, cuidaré mi salvación con temor y temblor, porque lo que tú has hecho en ese sacrificio de la cruz, nadie pudo haberlo hecho por mí. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Si alguien está viendo esta transmisión y al escuchar este estudio despertó esa inquietud de su destino eterno, y tal vez lo que leímos no concuerda con tu estilo de vida, déjame decirte que hay esperanza para ti. Precisamente a eso vino Jesús, a salvar a lo que se había perdido, a salvar al pecador. Si tú al escuchar el estudio, tal vez tú dijiste: bueno, pues esto yo no lo hago, no lo siento. Este es tu momento de salvación. La Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Seremos juzgados, todo mundo, en la eternidad. Y al cielo no vamos a llegar por las buenas obras que hagamos. Dice la Biblia que la salvación es por gracia, al creer en Jesucristo y arrepentirnos de nuestros pecados. Lejos de condenarte, Dios quiere salvarte. Yo te invito a que abraces esta convicción de pecado que sientes ahí en tu hogar. Yo te invito a que abras tu corazón a Cristo Jesús y no huyas más de Dios, porque Dios te está buscando. Dios está tocando la puerta de tu corazón. Dice la Escritura que si tú abres esa puerta, Él entra
a tener comunión contigo. Y como resultado, como fruto, va a ser la salvación de tu alma. Hoy estamos, mañana no sabemos. Yo sé que muchas veces nos podemos sentir eternos en esta vida, pero no somos eternos en esta vida, pero sí seremos eternos en la vida eterna. Y hay dos destinos en la eternidad: un destino eterno con Cristo en el cielo, en las moradas eternas que Él ha preparado, un lugar de paz, de absoluto amor, de absoluto gozo. Pero también hay un destino que es sin Cristo, de tormento eterno. Y tu lugar y tu destino va a ser definido por tu decisión en esta vida. Si tú permites que Jesucristo te limpie, libere tu culpa del pecado, que permitas que el Espíritu Santo te transforme y que con convicción tú sigas a Jesús. No se trata de religión, se trata de la verdad establecida en la palabra de Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Tú quieres llegar a Dios, es a través de Cristo, no busques más. Esto no es una secta, no es una religión, no es un dogma de hombre, no me lo inventé yo. Es la palabra escrita, inspirada por el Espíritu Santo. Este es tu día de salvación. Yo quiero guiarte a repetir esta oración después de mí. Hazlo con tu corazón, con fe, porque de esto se trata tu destino eterno. Dile al Señor: gracias por ir a la cruz por mí. Gracias por venir a salvar al pecador. Dile: Señor, yo reconozco que soy pecador. Te pido perdón por mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón. Sé tú el Señor de mi vida. Oh Señor, sálvame. Hazme una nueva criatura en Cristo Jesús. Te doy gracias por tu perdón y por mi salvación que ganaste en esa cruz. De hoy en adelante voy a creer en ti, voy a seguirte. Te doy gracias por tu perdón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración con sinceridad, escríbenos a través de un inbox para poderte guiar en el siguiente paso de creer en Jesús. Estamos para apoyarte, para lo que se te ofrezca y crecer juntos en esta salvación que es en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Dios bendiga tu hogar y tu familia. Amados, vamos a orar y estaremos despedidos. Padre, damos gracias por tu palabra en esta noche. Señor, llévanos con bien y que sigamos cumpliendo el propósito que tú tienes para nosotros. Oh Padre, danos la gracia para creer siempre en tus promesas. Danos el amor para ir por aquellos que necesitan una palabra de amor, para abrazar a los que necesitan esperanza, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, llévanos con bien. Amén. Amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Estamos despedidos. Gracias.